Bueno, Piki, ¿cómo estás? Hola, Yoyu. Muy bien, muy contenta de que me den este espacio. Encantados de tenerte, encantados también de conocerte y de estar haciendo cosas juntos, ante todo. Total, absolutamente. Quiero que conversemos un poquito más de tu carrera, de tu profesión, porque cuando llegaste a la agencia fuiste como un proyecto muy inusual para ¿Ah, nosotros. en serio? Me Recontra. encanta. Porque no todo el mundo se atreve, digamos, a hablar de creatividad, ¿viste? Tan abiertamente o decir, bueno, me apalanco de la creatividad. A nosotros nos pasa incluso muchas veces en un mundo que siempre hablamos, ¿no? Tan numérico y de resultados y de mediciones que son importantes, pero el factor humano y el factor, digamos, de la chispa creativa hace que también todo eso se mueva. Te arroja valores que, digamos, ni los números a veces te lo garantizan o te reconfortan como eso otro, ¿no? Yo creo que define, incluso, me animo a decirte, Yoyu, define, siempre. Bien. Es como la cuota distinta que hace que algo destaque. Eso. Claro. Contanos un poquito de vos, o sea, en cierta forma, cómo llegaste hoy a crear No Artistas Unidos, ¿no? Este espacio, cómo es tu proyecto, si se quiere, de coaching, ¿no? O de acompañamiento a personas a destrabar su creatividad, ¿no? O a encontrarla. ¿Cómo llegué? Me pasó un poco lo mismo que vos, porque para mí la creatividad era algo obvio, ¿no? Y pasa mucho con todo el mundo al que nos abre la creatividad. El mundo de la curiosidad, de la exploración. En general lo minimizamos, lo damos como por sentado. Y sin embargo fue muy poderoso para mí descubrir que al contrario, es trascendente y es lo que nos lleva a otro nivel siempre. En mi camino personal yo me dedico a la comunicación institucional, me dediqué durante años y siempre digo que llegué a un momento en la vida en la que me hice cargo de cierta insatisfacción interior que tenía. Yo lo llamo así, los psicólogos claramente tendrán el nombre. Me hice cargo, digo, porque lo surfé durante un montón de tiempo. Estaba ahí y obviamente que iba por el mundo diciendo ¿cómo estás, Piki? Y estaba bárbara, Piki. Claro. Pero muy adentro mío y estaba con ese diálogo interior de sé que doy para más o esto que estaba desplegando hasta ahora ya no me resuena, no me enciende. Esa es la palabra, no me enciende. Y claramente que hay una parte nuestra que trata de no escuchar eso, ¿no? De avanzar. Todos seguir los igual. mecanismos de defensa, de seguir, de tratar de encajar de vuelta. Y es muy poderoso mirar de frente esa sensación interior incómoda, fea, que no nos gusta, que nos interpela. Es muy poderoso porque justamente ahí empieza este diálogo de expansión, de sincerarnos y de exploración. Y ahí es donde la creatividad como energía interior que nos guía cobra protagonismo. Y cobra protagonismo no solo en nuestras vidas, sino en nuestro hacer, en el mundo y por ende en vínculos con otros. Y para mí eso es expansión absoluta. Claro. Y fue un camino de ida. Empecé a estudiar mucho, muy autodidacta, a leer autores de diferentes disciplinas, pero fue muy mágico para mí descubrir cómo desde diferentes disciplinas, integrando esos conocimientos, en definitiva estaban hablando un poco de lo mismo, de esta energía interior que nos guía. Y bueno, nada, fue un camino de ida. Hablando de esas disciplinas, ¿qué disciplinas te resonaron? Empezó un poco la detonación, vino de la mano de Julia Cameron, por eso la menciono mucho. Ella es artista y es como un gurú de la creatividad, porque fue la primera, tal vez que una de las primeras autoras que sistematizó, que puso el foco en la creatividad. Dijo, che, esto está buenísimo. Julia Cameron, off the record. Sí. Mujer o exmujer, ¿no? Exmujer, es la madre de Dominique Scorsese, que es la única hija de Martin Scorsese, sí. Ella, pero tiene vida propia, o sea, sí, se casó con Martin Scorsese, pero tiene una vida de artista con muchos frutos, muy prolífica. Y bueno, se dio cuenta que ella se relacionaba muy naturalmente con la creatividad, pero el mundo necesitaba conocer esa forma de vincularse que ella tenía con la creatividad. Por eso es un libro muy vivencial. Muy se explora mucho al leerlo. Hablamos del libro El Camino del Artista. El Camino del Artista, que genera amor-odio, siempre digo, porque claro, implica bucear en eso que pasa adentro, que es lo que tratamos de evitar. Ella fue la primera que me hizo ver que yo estaba llamada a crear No Artistas Unidos, esto de gente que no se dedica al arte, pero que ama crear
y que le dé espacio, porque es poderosísimo ese espacio de la creatividad. Que deje de ser secundario, porque uno dice, bueno, sí, es secundario, es mi hobby. No, que deje de ser secundario y pase a ser primario, porque es lo que lo va a guiar yo siempre digo que te guía a tu siguiente versión, y eso es lo importante, esa es la trascendencia de la creatividad. Pero después seguí estudiando y dije neurociencias, y cuando aprendí neurociencias integré y dije, wow, claro, por eso a Julia Cameron le pasaba esto, por eso a mí me pasa esto, porque hay una base neurocientífica atrás. Y después desde autores como que abordaban el tema más desde lo espiritual, desde el counseling, que también integraban Eckhart Tolle, el poder de la hora. O sea, fue muy poderoso para mí descubrir, claro, que todos desde diferentes lugares hacían foco en lo mismo, en algo que es muy propio del ser humano, que es este espíritu, como lo llamamos, esta dimensión que no se ve, que es la que guía la expansión en todos los demás ámbitos, ¿no? Que es principalmente en el hacer en el mundo, en nuestro crear en el mundo. Entonces, básicamente lo que decís es, encontraste en neurociencia, creatividad, no sé si también mindfulness o Sí, pero mindfulness es una herramienta que de vuelta, que nos conecta, que nos vuelve el foco. Yo descubrí esto, el inmenso poder del foco, la atención, ¿no? Ni lo descubrí yo. Cuando digo descubrí, lo descubrí yo para mí, digamos, ¿no? Pero que, claro, muchas disciplinas más espirituales ya lo venían diciendo. Lo definitivo, lo trascendente, que es donde está nuestra atención, eso define mucho. Y hay algo muy llamativo, como bien decías, de cuando a vos te despertó esta idea de crear unos artistas unidos, que, como te decía, a nosotros también nos llamó la atención desde el nombre, el tema de la negación, sí, pero el reconocimiento de la negación. No, es muy difícil. ¿Sabés qué me pasa? Yo te escucho, y yo que venía de la comunicación institucional, una de las reglas a no romper, o sea, a rajatabla, era hablar en positivo. Nunca el no. Y me encanta cómo surgió, porque vino a mí, no lo busqué el nombre, la realidad es que vino a mí, lo vi clarísimo, y después dije, me encanta romper esa regla. De hecho, creatividad tiene mucho que ver con romper reglas. Sin querer, estaba rompiendo una regla que era literal sagrada para la comunicación. Y me encanta porque le da poder. O sea, hay muchas cosas que se definen por el no, más claramente. Sí, de hecho te iba a decir, justamente en el marketing mucho la negación se busca evitar, ¿no? Como es reenaltecer el beneficio más que ir por la oposición. Pero bueno, hoy si lo llevamos también al terreno de las redes sociales, si te fijas, hoy la retención en los contenidos se gana porque a la mente le cuesta aceptar el efecto contrario. Por eso en lo que se le dicen los ganchos o las primeras frases iniciales de los videos, cuando uno necesita que el video se siga consumiendo, que la gente se mantenga y que no te scrollee, es porque justamente le estás presentando una objeción o alternativa al cerebro que dice, para, ¿por qué? ¿Cómo? Claro, le genera intriga. Como que le dice, genera ¿qué onda? Claro, hay un factor ahí cerebral que nos pasa, psicológico, el cual nos invita a quedarnos. Mirá. Entonces, esa estrategia creo que es súper poderosa. A mí me encanta poner de manifiesto esto de que el nombre vino a mí, porque literal, parezco loca, pero en Desvelo Creativo, que es donde yo digo que nuestra mente es un flash como vuela, bien, sanamente, vino a mí en un desvelo creativo y veo lo que vos decís tiene que ver con PNL, con programación neurolingüística, o sea, es como... Después dije, wow, o sea, re poderoso el nombre, si lo hubiera pensado, ¿viste? No sé si lo hubiera logrado. ¿Y hace cuánto que estás ya, no, Artistas Unidos, Piqui? 5 años. 5 años, o sea, fue un despertar pandémico. En 2021, o sea, en realidad. Estás cursando su 5.º año. Sí. ¿Y cómo fue ese camino hasta hoy? O sea, ¿cuántas personas traspasaron, digamos, ese umbral de la descreatividad o la no creatividad a hoy reconocerse o aceptarse? ¿Cómo fue ese camino? Fue apasionante porque son los primeros pasos de algo que está llamado a ser grande. Yo percibo como grande, más allá de si yo sigo o no, pero de algo que es expansivo, porque la creatividad es así expansivo. Fueron paso a paso, los primeros pasos siempre tienen esa característica, tal vez son importantes, son trascendentes, pero son step by step. Mucho a pulmón, mucho crecimiento mío para poder transmitirlo a otros. Y yo siempre digo, hablábamos de esto hace un minuto en off, cómo los números son importantes, obviamente, y son parte de lo que uno hace,
pero sin embargo siempre tenemos que hacer como el movimiento contrario de volver el foco, de no perdernos en esos números, Sí. volver hacia adentro, volver a uno y qué es importante para mí, qué me hace sentido a mí. Y retomo con lo que me preguntabas, porque es un flash ver el cambio en la gente, cómo descubrir la creatividad en ellos, en sus vidas, ilumina, genera como un wow, y por eso digo que vuelvo al uno a uno, que mi foco está ahí, en el cambio, en la transformación que se genera en cada persona. Y en ese sentido, mucha gente pasó por el taller de creatividad, que es lo que No Artistas Unidos empezó siendo contenidos en redes, una pata muy fuerte digital en redes, pero pasó que en el 2023 vi también muy claro generar un taller de creatividad presencial, y así empezó el taller de creatividad de No Artistas Unidos, que sí es presencial, y ahí sí pasaron ya 100 personas, más o menos, 80 personas, con la trascendencia esa. Muchas se animaron a cambiar trabajo, ojo, algo que es muy básico, pero bueno, que no se animaban a dar ese salto. U otras directamente cambiaron de rubro, cambiaron de rumbo. Otras a nivel silencioso interior se generó el cambio. Es como una expansión de mente, de conciencia grande, con todo lo que eso implica. Yo siempre digo que la energía creativa nos pone en camino de conectar con lo que pasa adentro y con eso que estamos llamados a dar al mundo hoy. Porque uno se hace una idea de uno, la identidad nos amiga con esto de la identidad, es algo dinámico. Porque uno como que se instala en yo soy esto, ¿no? Y hay una parte nuestra que es tipo yo soy esto. Y cuando querés moverte de ahí es cuando se genera, ¿no?, el cortocircuito. Sí. Y no es fácil. Tal vez visto de afuera uno te dice, pero dale, boludo, da el paso, dale, da el paso, o sea, es sencillo. No, pero el tema son las trabas y las resistencias interiores, que son las que no. Y el conectarte con la creatividad es lo que te ayuda al cambio de mirada, que te da la valentía para dar esos saltos, que son los que te reacomodan y te ponen en situación de darle al mundo eso que estás llamado a darle en este momento, en el hoy. Que implica un cambio de identidad. Un cambio de identidad no suena drástico, una ampliación de la identidad. Porque lo mágico que tiene la creatividad es que no dejas de ser lo que eras. Integrás lo que eras en esto otro que estás llamado a desplegar. Y es un montón eso, es un montón, porque una parte nuestra nos dice, no podés dejar de ser eso, no, sos incoherente. Es un engaño de la mente. Sí, es como que la identidad se transforma en una energía renovable de las personas, ¿no? Es que somos cambio, somos dinamismo. Y hay una parte nuestra que se resiste a ese cambio, que es esta parte que necesita las estructuras, la parte segura, que le da terror el cambio. Pero somos dinamismo. Entonces, es la energía creativa la que nos va jalando y nos va llevando a que ese dinamismo sea una danza sana. Si no, la vida misma se encarga de con un cimbronazo, acomodarnos. ¿Por qué digo la vida misma? Porque energía creativa es energía vital, energía amorosa. Es esa energía. Cuando nosotros nos vamos escuchándonos, reconectando con esa energía creativa y dando esos movimientos armónicos en una danza, la vida, que es esa energía creativa, nos da el cimbronazo para acomodarnos. Entonces siempre digo, ¿por qué esperar a esos cimbronazos? Que en general son dolorosos, son pérdidas, implican duelos grandes, cambios enormes, implica sufrimiento. ¿Por qué esperar a eso si tenemos la habilidad y la capacidad de ir danzando y acomodándonos naturalmente? Y en amor, eso es lo fundamental, es una energía que nos contempla todo el tiempo. Entonces es muy poderosa. Eso es algo muy, muy, muy lindo, porque no todo el mundo habla hoy, quizás o lo manifiesta de esa manera, de decir, bueno, también el cambio como un fruto de eso, del amor a uno mismo, del amor justamente a su entorno, a eso, a un otro, a hacer la mejor versión cada vez de cada uno con el todo. Y también decías algo con respecto a la idea de los cambios y no resistirse. Y un poco te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo fue? Vos decías, No Artistas Unidos nace como un producto o una solución en esencia de comunicación digital, ¿no? Durante la pandemia o los primeros pasos post pandemia, y encontraste la comunicación en las redes sociales. ¿Cómo se te vino eso a la mente? ¿Cuáles fueron esas
vicisitudes o resistencias que te encontraste vos misma y cómo las fuiste surfeando, ¿no? Como ola. Qué bueno que lo preguntes, porque en realidad surge porque vi claro, después de conectarme con esta insatisfacción interior, que había una pata que yo no había desplegado en mi profesión y que latía dentro mío, que era conducir en cámara. Siempre había estado como detrás de cámara o ayudando a que la cosa sea, pero no había estado frente a cámara y era algo que me lo debía. Y que mis miedos, mis trabas, mis resistencias habían estado, tiene que ver con esta sombra de Carl Jung. Y integrarla fue como, bueno, yo quiero esto, entonces ¿cómo? Bueno, lo genero yo al espacio frente a cámara. A ver de qué se trata esto, ¿viste? Que tanto vi. Sí, dije, no estoy laburando, en ese momento no se podía, no estaba laburando para nadie, no tenía un programa, digo, bueno, lo genero yo. Y ahí me lancé con todo el miedo que implica, pero esto que había venido a mí, que era el no Artistas Unidos, me sirvió horrores para destrabar esos miedos, porque era, bueno, tengo una cámara, voy a salir a grabar yo, porque todavía no tenía equipo en ese momento. Entonces, bueno, yo soy no camarógrafa. O sea, mundo, no espere nada de mí con la cámara, porque yo soy no camarógrafa, no tengo ni idea. Así que lo que salga va a estar bárbaro. Bueno, voy a editar yo, decía, que era algo que me encantaba, pero que no había estudiado, no tenía los conocimientos formales. Sí, por YouTube aprendés un montón hoy por otras vías, pero bueno, yo soy no editora. Entonces descubrí que que tanto nos decían que no había que usar, era muy poderoso, me daba una impunidad creativa absoluta. O sea, mundo, no espere nada de mí, yo soy no editora. O sea que lo que salga de acá va a estar bárbaro. Y es un montón desenredar nuestra mente con este no, de verdad. Nos ayuda a dar esos primeros pasos que son los que sabemos de antemano que no nos van a gustar porque es malo el producto, digamos, el resultado, la obra. Sí, es chota porque es la primera, no sabés. Y eso es lo que a nuestra mente no le gusta, pasar por ese proceso. El no artista, no editora, no fotógrafa, un montón de no. Bueno, hasta ese entonces no conductora también. No conductora. Me di cuenta que destrababa un montón y me ayudaba a lanzarme, que es lo que nos cuesta en general, empezar, lanzarnos, porque sabemos que no va a estar del todo buenísimo como nos encantaría eso que vamos a hacer. Y sí, claro, obvio, estamos aprendiendo. O sea, convivir con lo desconocido y convivir también o aceptar que tampoco va a ser perfecto a la primera, sino que es también un camino y un proceso. Es que eso es fundamental, porque es lo que nos vive trabando. Yo siempre digo que el ser humano en automático, cuando no hace consciente todo esto que trato de transmitir en los talleres siendo artista, está en vicios creativos. O sea, lo que nos sale fácil, lo que nos sale en principio en automático son vicios creativos. ¿Qué quiere decir esto? Son todas actitudes interiores, mentales, que hace que no crees, contrarios a la creatividad. Entonces, hacer consciente eso es fundamental, porque vas dándote cuenta que, lo tengo que trabajar, no me va a salir fácil, lo tengo que elaborar, le tengo que meter pilas, tengo que generar sanos hábitos creativos, que son prácticas cotidianas que ayudan a que yo conecte con ese fluir interior que es la creatividad. Porque si no, un automático de la mente que todos tenemos más o menos de acuerdo a los condicionamientos, a la crianza, etcétera, al camino personal, pero todos los tenemos más o menos, eso en automático hace que no me lance. Que no dé esos primeros pasos, que no vuelva a crear una y otra vez a renovar mi hacer creativo, que me acomodo de que. Entonces, si no hacemos consciente eso, no vamos entrenándonos, porque la creatividad se entrena, no sale automáticamente, se entrena. Y sin embargo es una de las mayores habilidades del ser humano. Bueno, de hecho es lo que llevó al ser humano a sobrevivir en la evolución. Sí, o también es una la especie humana sobrevivió frente a los peligros y otras especies más poderosas. Y junto con el poder de la razón, creo que también es lo que nos diferencia de otras especies, ¿no? O sea, también ese poder de ser creativos, justamente, sí. ¿No? Es que siempre, porque es esta dicotomía que a mí me encanta presentarla no como dicotomía, justamente como van de la mano, entre razón e intuición, o razón y sensibilidad, o razón o lógica y un pensamiento mucho más desestructurado, más intuitivo, que esa es la creatividad. Y van de la mano, es un montón asumir eso. No le gusta la parte lógica, por eso cuesta tanto, a nuestro costado más lógico. Pero bueno, porque tiene una raíz, parte también
de lo poderoso que esto fue para mí fue descubrir que podía integrar en esta mirada todo un camino espiritual que yo tenía. Y esa parte mental nuestra, que no le gusta el cambio, que se apoltrona en las estructuras, es tan fuerte porque tiene una raíz espiritual en nosotros, que es una raíz espiritual muy fuerte y que vivimos negando, que tiene que ver con las heridas, con las pérdidas, con las cosas, las falencias espirituales. Por eso es tan fuerte esa pata, porque tiene una raíz profunda dentro. Descubrir eso fue wow. ¿Por qué? Porque yo ahí integré muchísimo conocimiento que tenía por mi formación ya más religiosa, más espiritual / religiosa, digo. Yo digo que no tengo problema en hablar de religión, porque una sana vivencia religiosa te lleva a integrar. Esto se entiende perfectamente. Tal cual, como no. un lenguaje espiritual que toda religión entiende. Se comparten. Entonces, eso fue como... Sí, es que para muchas personas la religión se convierte en un despertar también, como decís vos, también el despertar creativo o el reconocerse, o sea, tener, que en realidad yo lo llevo a algo mucho más primario, que es vivir una experiencia. Total. Bueno, es que ¿No? la gran diferencia entre, yo lo que digo, sana relación con la religión es cuando eso que te enseña la religión, la parte lógica, el cuerpo lógico y normativo que tiene toda religión, y que está bien porque es parte de, pasa a ser experiencial. Y ese es el salto enorme que mucha gente no da. Claro. Entonces se queda como con una religión más teórica, que no genera la transformación que está llamada a generar. Cuando ese vínculo con la religión es sano, uno va aprendiendo y va haciendo la experiencia, entonces te va transformando. Y ahí es cuando, claro, es sano. Te lleva a ver cosas que de otra manera no verías. Totalmente. Y cuando volvemos al tema de experimentar, ¿no? Y de vuelta, vos, tu camino, encontrar un propósito en un proyecto nuevo que a vos te revitalizaba desde lo emocional y profesional. Y como decías, empezando a incluso incursionar en oficios o en tareas y responsabilidades que te excedían. ¿Cómo fue después el reconocimiento de decir, bueno, estoy para que sumar gente, no sé, Ay, sí, al barco? Armar equipo. Yo ya en mi camino me había descubierto lo poderoso de vuelta. A mí me encanta, siempre repito lo poderoso porque es eso, es puro poder, que es armar equipo. Las grandes cosas que había logrado en mi camino personal, profesional o personal, en familia, mi familia, las logro por el equipo. Yo siempre digo que el equipo te lleva a lograr cosas que de otra forma no las lográs, no las alcanzás. Entonces yo ya latía en mí la necesidad de armar equipo. Esto empezó siendo mío, pero digo siempre que es una comunidad de no artistas, o sea, estaba llamado a hacer en equipo la cuestión. Empecé a armar equipo como para producciones concretas y después llegó un momento que no llegaba a generar todos los contenidos que quería, ¿viste? Me quedaban muchos pendientes y ahí fue cuando dije, no, necesito a alguien que se dedique a esto más profesionalmente. Largar yo, delegar y armar equipo en cuanto para poder ir más allá, llevar el proyecto más allá, dar un salto, que para mí eso es fundamental. Y yo venía de este métier, que es más o menos medios, producción mediática, no es un idioma que me fuera extraño. Claro. Entiendo el desafío enorme que es para alguien que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver, claro que esto es un mundo, con más razón delegarlo, ¿no? Con más razón armar equipo ahí. Sí, también muchas veces pasa, viste, que uno reconoce que el camino puede ser por acá, o sea, puede ser desde la exposición y saber elegir la exposición, construir una marca personal o emprender o llevar la visibilidad de su negocio, pero distinto es cuando también tenés que barrer otras cosas, no pretendemos que todo el mundo, digamos, llegue con un proyecto, viste, resuelto en cuanto a, no sé, ventas o público o que sepa editar o hablar frente a cámara. Justamente, muchas veces las personas necesitan encontrar su voz, ¿no? Y trabajarla, pero ponerla en práctica, ¿no? Es un montón la ventaja que tiene el hoy y el mundo de las redes en ese sentido, porque no se espera perfección, no se espera profesionalismo para el que aparece en cámara, al contrario, se espera autenticidad. Y eso es un montón a favor. Yo que experimenté el mundo en los medios previo y post, después de los grandes canales de YouTube, después de streaming, es un montón el avance, es un montón. Antes no salían los sonidos, no salía, no, que no se viera la cámara, el cable.
Hoy es al contrario, o sea, si se tiene que ver, que se vea. O sea, el foco está en la autenticidad y eso es un camino de ida. Es un camino de ida para todos, porque está en animarnos a ser uno. Y bueno, tal vez ese es el mayor desafío, ¿no? Porque tiene que ver con la energía creativa, con la creatividad. Porque la creatividad es la que nos va llevando a sacarnos máscaras y animarnos a mostrarnos así auténticamente. Y bueno, tal vez eso es lo que más cuesta, ¿no? Es un trabajo más personal. Es un trabajo súper humano, ¿no? Como decimos, en un mundo donde todo está acelerado o saturado también de información y desinformación, como al final del día lo que importa es la satisfacción de un buen deber cumplido o de esto, de la realización personal también y en equipo. Eso, sí, de autoescucharse, pero escucharse, yo siempre hago la distinción entre la voz de la cabeza, que es la que está en conexión con el afuera, con lo que hay que hacer, con lo que corresponde, con el deber ser, con lo que me piden, con el éxito para la sociedad. Y esa voz, aprender a que está, sí, pero no tiene que ser la que define. La que define es esta otra voz, mucho más sutil, mucho más de que te habla con vibro, con y es la que te vuelve a vos y te vuelve a conectar con lo que para vos es éxito, a qué te hace sentido a vos, qué estás llamado vos a dar hoy. Y es la que te hace ser auténtico, es la voz que define la autenticidad, en definitiva. Porque para meternos en moldes es lo más fácil y todo nos invita a eso. Esta otra voz es la que nos ayuda a ponernos en el único molde que vale y define, que es el propio, el personal. Y es un montón, pero es un desafío de vida. Bueno, por eso hago lo que hago en Artistas, entiendo el inmenso desafío que es. Sí, cumplir con una misión como de atender el llamado, sí, ¿no? Sí. Y de armar tu espacio, o sea, lo que hoy, todo este mundo a lo que llegamos es la capacidad de poder crear para empezar por uno mismo, fuera de todas estas estructuras monopólicas o que instauradas de, sí, de otras épocas. O sea, todos hoy tenemos las mismas posibilidades. Más allá de haber estudiado cine o de ser hoy, considerarme un productor creativo, estudié dirección, o sea, me metí en cosas de marketing, de redes, bueno, soy músico también, entonces tampoco es que me las doy de súper artista, simplemente como tengo una conexión con el arte, me encanta leer, me encanta ver películas, me encanta escuchar música justamente, entonces yo creo que el arte o la forma de resonar con trabajos que realizan otras personas de distintas épocas, porque también es muy loco esto de decir, bueno, ¿por qué la gente igual sigue yendo a los museos y conecta con una obra que se pintó hace 350 años? ¿No? Y lo que le pasa a esa persona, la de al lado le pasa otra cosa, ya sea indiferencia o un llanto, ¿no me entendés? Sí, que aflora, no sé, es muy loco. Sí, es muy loco y fue muy, muy mágico descubrir por qué, porque claro, esta energía creativa es atemporal, no está limitada al tiempo y al espacio. De hecho, es lo que nos une y conecta con lo eterno en nosotros. Entonces, por eso vibramos con obras de otro tiempo. Por eso nos sigue llegando. Es esa energía que nos hace vibrar, que nos conecta con lo puramente humano, que no cambia a través del tiempo. Y sí, no cambia en los espacios distintos que habitamos. Nos une y nos hace encontrar ahí. Por eso llega. Y decís, wow, qué loco. Y sí, es como un documento universal que nos interpela, ¿viste? Sí, sí. Sí, cuando uno plasma obras de arte, en el arte que sea, la disciplina artística que sea, en conexión, como yo le digo, con esta energía interior, está haciendo algo eterno. Está haciendo algo eterno, punto. Y es muy mágico descubrir que tenemos esa capacidad. Recontra. Vicky, y volviendo un poco a tu proceso de creación, vos como creadora de contenido, ¿qué sentís hoy que ganaste para vos en cuanto a la realización de tu proyecto en sí? ¿Qué ganaste quizás también en el sentido de, bueno, obviamente, o sea, es tu trabajo, ¿no? Entonces vos necesitás conectar con nuevas personas, ayudar a las personas y expandir, obviamente, la comunicación de tu propósito y de lo que vos ofreces. Después de esos 5 años, ¿cómo te ves hoy? Y tal vez también ya te pregunto, ¿qué te imaginás? ¿Para dónde puede ir esto? Uy, mucho más afianzada, obviamente.
con mucha más claridad ves lo que deseas. Armar equipo hace que puedas generar más variedad, mucho más. Entonces, claramente vas a llegar a más personas. Fortalecida. ¿Y cómo me veo? Me gusta hacer este juego de planear, que es re indispensable, obvio, pero también dejar eso como en stand-by, como, bueno, esto es lo que me encantaría, pero de ahí moverme con esta cintura y estar abierta a que eso sea replanteado y que claramente sufra cambios y sufra adaptaciones. Estoy muy abierta a eso, creo que es como la sana relación que tenemos que tener con el plan, con lo planeado, porque si no genera como tiranteses y resistencias. Y yo estoy convencida de que el foco y lo que quiero que defina este espacio es el encuentro humano. Y en el encuentro humano hay caos, en el sentido de hay lo que no manejamos. Muchos de los avances y los saltos y los logros que tuve en Artistas Unidos fue fruto de haber conocido gente y decir, mira, ¿esto te resuena? Sí, tiene que ser. Y era tan sincrónico, y acá pongo la palabra sincronía, era tan sincrónico esa sincronicidad, cuando la cosa se da que decís, sí, es por ahí, sí, palpitas adentro. Y eso está fuera del plan muchas veces. Y sin embargo es lo que yo ya me había dado cuenta en mi camino personal que define las grandes cosas. Es lo que yo llamaba el folclore. Siempre decía, vos podés tener el plan, el business, contactar a cómo crecer, pero lo que define es el folclore. Es si te lo cruzaste en el bar, si coincidiste en si es hijo de, si conoce a todo lo que no está, todo lo que está por fuera del plan y es humano. ¿Cuántos proyectos, cuántos negocios históricamente, ¿no?, se han cerrado? Grandes compañías o grandes acuerdos que realmente no fue. Por el factor humano. Claro, no se cerró en un Google Meet o en un Zoom o en una sala de conferencias ni en un congreso. Se cerró en una charla de café, en un bar. Es que es lo que llamo el folclore, claro. Pero es la parte como de creatividad, creatividad en el sentido de distendido, de fuera del plan, fuera del marco, fuera de lo que podés manejar. Eso es. A ese mundo nos pone en contacto la creatividad. Hay una parte que no podemos controlar y no manejamos. Y creatividad es salto de confianza. Y cuando digo salto de confianza es saber que hay algo mucho más grande que nosotros, que está junto a nosotros creando realidad. Algo que es mucho más grande, que nos trasciende, que está junto a nosotros creando esa realidad. Y es impresionante abrirnos a saber que es así. Sí. Y reconocer que hoy ese folclore, que no se va a perder, el factor humano o la presencialidad, pero que hoy está amplificado y como realidad Total. En el mundo digital, ¿no? Sí. Y que hoy es trascendental poder empezar a tomar acción en ese lugar, ¿no? En ese terreno. Sí, totalmente. A ver, cuando yo me puse en contacto con ustedes fue por un reel, fue por un mundo digital. Mirá. Fue por así, de verdad, porque no los conocía, no fue por referencia, que son montones. Salías vos, yo en el reel. Y fue como, mira, me transmite solidez, me transmite esto, autenticidad. Bueno, vamos a ver qué onda. Pero buscaba esta conexión humana, más allá del reel, más allá de... Yo lo que vi en vos era una persona que miraba la cámara, que hablaba francamente, que eso es lo que me definía. Eso es lo que me definió, dar el paso a conocerlos. Y después lo que define siempre todo de vuelta, parezco loca, pero es la confianza. Parezco loca. La confianza, no hay otra. La confianza. Porque es un salto de fe que yo hice al contratarlos. Es un salto de fe que hacemos todo el tiempo cuando nos encontramos con un otro. La confianza. Sí, y como también nos gusta decir a nosotros, como equipo creativo, digamos, no es que tampoco uno está por necesidad trabajando o haciendo algo que le gusta, pero haciéndolo todo el tiempo con cualquier persona o proyecto. O sea, de verdad también nos gusta poder elegir. Volviendo al inicio de la charla, ¿no? También saber decir que no a algunas cosas, ¿no? Y a veces ese no es malo, sino a veces es decir, bueno, quizás este desafío o este proyecto no le puedo hacer bien, o la forma en que lo sabemos hacer, quizás no resonemos. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer perder tiempo al otro? O generar una falsa expectativa en un lugar donde vos podés resonar más por acá y nosotros por allá. Eso también es algo natural y está bueno de tomar. Y cuando sí haces un buen match, bueno, está lindo también revalidar siempre esos votos, ¿no? La confianza, el iterar. O sea, somos beta continuo, ¿viste? O sea, estamos todo el rato
perfeccionando, buscando mejorar ciertos procesos o ciertas cosas. Y como decís vos, ya cuando hay un halo de confianza y de buena onda, hace que todo fluya mejor, ¿viste? O sea, hace que las decisiones también realmente sean para adelante y no que sea un choque de ideologías o de pensamientos. Y que se pueda poner todo sobre la mesa, que se pueda hablar francamente. No, olvídate que saber decir no es fundamental, nos encausa. Lo que pasa es que implica conexión creativa, le digo yo. La creatividad implica conexión creativa en el sentido de que vos estás hacia adentro, conectado con vos y decís, no, esto la verdad que no me resuena. Implica esta cosa. Porque si no haces ese volver a mí, volver a uno, y vas a estar tratando de agradar o tratando de complacer, tratando de amoldarte, y ahí es cuando terminás haciendo cosas que sí, ¿quién me mandó? O sea, ¿por qué? Tal cual. No, y aparte se nota, coño? se nota eso. Se nota. La conexión creativa, otra de las bondades que tiene es esto, que nos ayuda a poner esos sanos límites que tienen que estar, que aclaran y que llevan a que después el vínculo sea abierto, sea claro, sea sincero, o por lo menos que el código común en ese vínculo, sea lo hablamos, lo ponemos sobre la mesa. Cuando hay diferencias, no se esconden, no se esquivan, no, se hablan, se encaran y se busca un acuerdo. Es un montón eso. Sí. O sea, de hecho es lo que define los vínculos. O sea, estoy convencida. Totalmente. Es lo que define los vínculos. Sí, y eso excede cualquier rubro, cualquier modelo de negocio. Es humano, de vuelta. Esto es raíz humana. La creatividad nos habla de una realidad humana que es indispensable que la conozcamos porque es con lo que nos vamos a abrir paso en el mundo. De hecho, una de las cosas que nos lleva justamente cuando estás en desconexión, una de las alarmas es esconder, es querer esconder o no, este engaño, no, mejor no decirlo, no, mejor no, engaño. Eso es desconexión. Eso surge de estás mirando algo, querés acomodarte, querés quedar bien, querés lograr algo. Volvé, porque la energía creativa nos lleva a hablar de frente, nos conecta con lo auténtico. Y en esa autenticidad hay hablar de lo incómodo, poner sobre la mesa lo incómodo, aclararlo. Porque lo incómodo surge de un choque de diferencias. Pero con la energía creativa no tenemos miedo. La diferencia es riqueza en este lenguaje. Totalmente. La creatividad no es amiga con la diferencia, sabe que ahí hay valor. De hecho, la creatividad no nos es indiferente, ¿no? En cierto punto. Total, es que total. No puede serte indiferente. Seamos conscientes o no, sí. Pero tenés que estar de un lado o del otro, pero no te puede pasar desapercibido. Eso es lo lindo también de atender el llamado creativo, sí. ¿no? Sí. A ver, de vuelta, si no lo atendés durante mucho tiempo o durante un tiempo, la vida te pone en situación de que lo atiendas. Y cuando la vida te pone en situación de que lo atiendas, en general duele, en general implica sufrimiento. Pero es un sufrimiento con sentido, porque es algo que viene a tu vida para colocarte justamente, para que des ese salto, que no lo diste naturalmente, porque no tuviste las herramientas. Pero es una invitación de la vida en su sabiduría a que lo des. Estoy convencida. O sea, y hablando de esto, son pérdidas, muertes, muchas veces enfermedades, muertes, pérdidas. Pero es esa sabiduría de la vida que te invita una y otra vez a que des el salto. Y es poderoso, poderosa esta mirada. Absolutamente, Piki. Nos lleva a ser protagonistas. Amo la energía creativa, conectar, porque indefectiblemente sos protagonista de tu vida. Y es un montón la diferencia. Es un montón. Absolutamente, Piki. O sea, muchas gracias por compartir todo este espacio con nosotros. Me encantaría, obviamente, que sigamos ahondando o invitar a quienes nos estén viendo que te puedan encontrar. Así que también aprovechemos este espacio de difundir, por favor, tus redes de tu espacio, contarnos cómo la gente también puede acceder a tus talleres o a charlar con vos. En principio estamos en YouTube como @noartistasunidos, @noartistasunidos, en Instagram @noartistasunidos, en TikTok @noartistasunidos. Los talleres son presenciales por ahora. Amo lo que genera la presencialidad, la amo. Claramente que está el desafío creativo de hacerlos online, me preguntan, me piden mucho y entiendo que claramente que nos lleva a trascender fronteras, límites espaciales. Que eso es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Sí, de poder conectar con gente montón. que por ahí habla tu mismo idioma, sí. pero que está en otro lado y quiere participar. Sí, bueno, por ahora es presencial, va a ser online también. Es de vuelta una comunidad de no artistas, así que siempre digo, ahora quiero que sea un espacio físico también, donde nos juntemos, pero saber que es un espacio abierto, que si resuenan con el mensaje están invitadísimos a unirse en redes, pero en la realidad. O
un montón de cosas enormes que hemos logrado en Artistas surgieron por un X que se contactó conmigo en redes y era un X porque no, literal, no lo conocía y no tenía ninguna referencia. Amo lo que se genera. Cuando damos ese salto, siempre digo que en los vínculos cuando no nos conocemos hay unas barreras, es muy mágico lo que se genera cuando vamos más allá de esas resistencias y nos encontramos con un otro desde esa autenticidad, surgen cosas inmensas. Así que eso es No Artistas Unidos, es una comunidad llamada a generar magia, uniéndonos. Generar magia, despertar la curiosidad, la creatividad, llamar a aceptar la negación, o ver la positividad de la negación en algunos conceptos. Y sobre todo esto, ¿no? Que no le es indiferente en el sentido de hallarse en desconocidos, en volverse en seguidores a colaboradores, ¿no? O a parte de un equipo. Un montón es eso. Amo cuando pasa eso. Me parece increíble. Piqui, mil gracias y lo mejor de los éxitos y ojalá sigamos construyendo esta historia, bueno, acompañándote como equipo en este hermoso proyecto. Gracias a vos, Yoyo, y a todos ustedes. Muchas gracias. Un placer.